Ya. Bueno, vamos a dar formalidad al inicio de esta clase. Bueno, a continuación vamos a mostrar la importancia que tiene la introducción en el trabajo de usted. La importancia de la introducción es que ustedes puedan, de una forma breve, en cierto modo, comentar cuál, por ejemplo, puede ser la importancia que tiene el cultivo, superficie, quiénes se relacionan al trabajo que ustedes quieren darle importancia al cultivo, a la hortaliza, y después hablar en sí del trabajo que ustedes van a realizar, ¿ya? Pero eso consiste en mostrar qué se sabe del tema o qué tipo de investigación me ha llevado al tema, ¿ya? La idea es que ustedes dentro de la introducción me tienen que informar de toda la, todos los antecedentes posibles que me conduzcan a la hipótesis que ustedes están planteando. Eso es lo importante, lo que tiene que transmitir una introducción. No es llegar y colocar importancia en cultivo, superficie, se ha hecho esto sobre el manejo de post cosecha de la manzana, por ejemplo, si voy a trabajar en post cosecha de la manzana, tienen que conducir todos los antecedentes que ustedes tienen hacia la claridad de la hipótesis. O sea, me tiene que demostrar con todo lo que ustedes me están indicando en la introducción, me tienen que indicar la idea de la hipótesis. ¿Ya? Es una investigación obviamente que a lo mejor no se ha investigado, no se ha realizado en profundidad, por lo tanto se plantea una hipótesis, pero lo importante es que la introducción te tiene que transmitir eso. ¿Ya? Por ejemplo, si uno va a trabajar, por decir algo, a ver, voy a ver algún tema. A ver, aquí ve el profesor Acevedo, parece que era en viticultura, parece bueno. Supongamos que alguien quiere probar, por ejemplo, el cultivar Syrah es mucho más resistente a estrés salino y a estrés hídrico que un Cabernet Sauvignon sometido a una producción intensiva, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes me tienen que documentar, bueno, la vid es un cultivo importante en el país porque permite un desarrollo, y un desarrollo, no solamente un desarrollo económico, sino también social que está asociado. La producción permite exportar vino a distintas partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile se tienen actualmente 180.000 hectáreas, de las cuales cerca de 120.000 son destinadas para la producción de vino. Dentro de las variedades de vino más importantes se encuentra Cabernet Sauvignon en superficie, pero también se encuentra Cabernet, Sauvignon Blanc, Syrah, etcétera. ¿Ya? Dentro de las particularidades que tiene la producción de vino, se destaca, por ejemplo, la oxigenación, que son muy importantes durante la vinificación, pero también hay labores que son muy importantes que se realizan a nivel de huerto, que son la materia prima que van a permitir obtener un producto como materia prima que sea, que sea bueno para, obviamente, para las labores que sean después de vinificación, ¿ya? En ese sentido, las plantas durante las últimas épocas, perdón, el cambio climático ha implicado que hay una menor disponibilidad de agua, con lo cual muchos campos, muchos huertos en la actualidad están cambiando de una formalidad de riego a lo mejor de mucho más restringido, mucho más, con mucho menos disponibilidad. Por lo tanto, hay variedades que pueden tener una mejor o menor tolerancia a un estrés hídrico junto con un estrés salino. Y esa es la idea, ¿ya? Porque, y en Chile, por ejemplo, investigación realizada sobre este tema no existe. En el extranjero se han analizado los niveles de estrés hídrico que son capaces de soportar o de tolerar variedades como Cabernet Sauvignon, donde se ha demostrado que es altamente resistente, por decir, ¿ya? Y en ese sentido usted tiene que colocar toda esa información que me permita, yo al leer eso me doy cuenta que, claro, la hipótesis que usted está planteando no se ha investigado y no se ha analizado. Y eso es lo importante de la introducción. Obviamente todo lo que le estoy relatando, el cuento que tiene que ir asociado con un respaldo bibliográfico de calidad, que ustedes denoten una búsqueda
y tengan fundamento de lo que están colocando. ¿Ya? ¿Se entiende, señores? ¿Se entendió cuál es el objetivo? Es que esto es súper importante. Y espero que haya quedado claro cuál es el objetivo en sí de la introducción. Como muchos dicen, el silencio otorga. Espero que haya quedado claro, señores. Esto es algo muy importante que les debiera quedar de aquí para toda la vida. ¿Ah? Voy a dejar de compartir porque quería mostrar algo general nomás de la tesis que están disponibles y ahora vamos a ver la clase como tal. Bueno, hoy día, como les dije, vamos a ver la introducción, esta es la portada. Vamos a ir un poquito más rápido en cuanto a cosas que siempre me gusta hablar, en cuanto, yo sé que la gran mayoría de ustedes ya tienen profesor guía. José, pero don José, ¿cómo le ha ido con la búsqueda de profesor? Aprovechando que aquí lo tengo anotado, que no tenía todavía. Estoy hablando con la profesora Claudia Mogia ¿Ya? y estoy viendo ¿cómo se llama? En post cosecha de arándanos. Todavía no sé específicamente, pero es en post cosecha de arándanos en este momento. Ya, ya, perfecto. Ya, eso tiene que cerrarlo lo antes posible, ¿ya? Como Ya, consejo. Recordad que la próxima semana ya deben mandar la carta compromiso cada uno. Y es un requisito importante para seguir en el curso por si acaso, ¿ya? Bueno, siempre doy una charla en cuanto, en el caso de que uno no tuviera un profesor, les doy una charla en el sentido de cuáles son las posibles potencialidades de profesores que uno con quien puede trabajar, ¿ya? Pero antes siempre es importante tener hay reglas que son, por ejemplo, los estudiantes deben realizar su trabajo de investigación asociado a un profesor del cuerpo académico, ¿ya? Bueno, en cierto modo esto lo vimos la clase pasada, donde varios que tienen profesores a lo mejor de otros institutos, de otras facultades, pero aquí lo clave y lo importante es que siempre tiene que haber un profesor de planta en la tesis como coguía, ¿ya? No esto para función del curso, ¿ya? Pero sí cuando ustedes tengan que ya hacer la memoria de título y después formular la memoria como tal y presentarla, tienen que tener eso, porque si no, no se les va a respetar la tesis como requisito, ¿ya? Los estudiantes siempre pueden tener un profesor guía de otra facultad. Bueno, ahí dice, o instituto, pero siempre tiene que participar un profesor de la facultad, como coguía o como profesor informante. Acá hay una diversidad de profesores de distintas áreas. Está el profesor Eduardo Fuente, que trabaja principalmente en entomología, describiendo plagas, también realiza control biológico, un manejo integrado de esas plagas y del impacto de las plagas que tienen principalmente en frutales como también en especies forestales y hortalizas. Acá tenemos, por ejemplo, también el profesor Samuel Ortega, se dedica principalmente a los estudios de riego, a la eficiencia de riego, a modelamiento, de matemático, de lo que de la planta, atmósfera, suelo, flujos de energía, etcétera. El profesor Gustavo Lobo, que trabaja principalmente en fisiología, efectos principalmente ahora dedicado a la fenómica. Tenemos al profesor Mauricio Lolas también, que se dedica a la protección vegetal, principalmente enfocado al estudio de los hongos y su control y su biología. Tenemos al profesor Roberto Jara, que se dedica principalmente al estudio de la economía de los recursos naturales, su eficiencia, el impacto en la sociedad. Tenemos al profesor Ricardo Cabezas, que trabaja principalmente en el área de nutrición y fertilidad de suelo. Trabaja a nivel de fisiología, el impacto de los nutrientes, el impacto de los nódulos,
en la formación o en la eficiencia de la absorción de nitrógeno, por ejemplo, entre las tantas diversas líneas que puede tener uno, al profesor Lori, que trabaja principalmente en vinificación y más precisamente en la microoxigenación del vino, entre otros temas, al profesor Paillán, que trabaja en hortalizas, José Antonio Yuri, que trabaja principalmente en manzano, fisiología en manzano y también en cerezo, Gabriela Cofré, que es la directora, que también trabaja en la línea de recursos naturales y también el impacto social que tiene esos recursos, y la profesora Claudia Moya, que trabaja principalmente en post cosecha, de fruta, de arándanos, manzana, pera y y fisiología también. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo de lo que de la paleta de oportunidades que puede tener uno, ¿ya? Hay diversas áreas, ya las mencioné, frutales, cereales, etcétera, y estos son aspectos que tiene que considerar uno, ¿ah? Si bien ya ustedes ya eligieron a un profesor, nunca está de más tener en cuenta esto, ¿ya? Uno, por ejemplo, cuando va a elegir un profesor, tiene que tener, obviamente, una afinidad, un interés por el área a lo cual yo creo que ustedes llegaron, ¿ya? También a veces también hay facilidades de temas que para unos son más fáciles que otros, y también eso puede ser suficiente para elegir un tema. También el profesor, también la experiencia que han tenido ustedes con el profesor, a lo mejor realizaron una práctica, realizaron laboratorio, en la cual también les dio una visión del profesor, que en el cual para ustedes, sabe que me gustó trabajar con este profesor, así que me gustaría trabajar en su área. También tienen que pensar si queremos trabajar o seguir estudiando. También eso algo que también se debe considerar, creo yo, porque ahí uno les puede enfocar un poquito más la investigación a una tesis lo más corta posible, o si una tesis que tenga una poquita mayor de profundidad, que les permita a lo mejor una publicación, y eso a su vez les va a permitir optar a becas si quieren seguir estudiando. ¿Ya? Y también es importante considerar, y yo lo pregunto personalmente, para que te quiera trabajar, me imagino que cada profesor también lo verá en su caso, también qué tiempo de dedicación tienen ustedes para trabajar en la tesis. Todos quieren hacer tesis, todos quieren terminar luego, y todos queremos hacerla en 3 meses. Pero si es muy distinto, si yo lo voy a dedicar 1 hora después de tal mes, eso es muy poco, ¿ya? Por eso también el avance que va a tener uno también en cuanto a la dedicación, a cuánto se dedique, ¿ya? Obviamente también va a estar del lado de responsabilidad del profesor. Una vez concluido, supongamos, la memoria de título, estos como antecedentes muy generales, que no sé si ustedes los tienen claro, pero creo que es importante resaltarlo y comunicarlo, ¿ya? Uno de los requisitos que deben cumplir una vez que hayan terminado su tesis es la aprobación. Ustedes, por si no lo sabían, a medida que vayan terminando los resultados y la discusión, tienen que ir presentándolo, escribiéndolo, y eso se lo tienen que ir entregando como documento final al profesor guía. ¿Ya? Lo importante es que obviamente ustedes desarrollen ese trabajo en el curso, tanto proyecto memoria como memoria de título, para que después sea mucho más fácil la escritura. La realidad, señores, a veces no es tan así, ¿ya? No todos, pero algunos hacen mucho lo justo, y finalmente lo que uno hace en los cursos no necesariamente es lo que uno va a tener finalmente como memoria, ¿ya? Porque es una búsqueda mucho más exhaustiva, un trabajo exigente que cada profesor va exigiendo, y por eso es importante que ustedes se dediquen en estos cursos, que lo aprovechen, ¿ya? Tienen que tener autorización firmada del profesor guía. A medida que ustedes vayan revisando, el profesor les va a decir a cierto nivel de revisión, ya, hasta acá llegamos, señor. Yo creo que después de 3, de 2 puede ser también, según el trabajo y dedicación y prolijidad que tenga cada uno en su trabajo, es cuanto uno tenga que revisar. Si es un trabajo muy bueno desde un principio y se ha dedicado durante el tiempo en forma constante, porque eso también es importante, y un consejo que les doy. Es importante siempre considerar un tiempo, ¿ya? Cuando uno se dedica a 1 hora un día y después vuelve al tema después de 2 semanas, es muy difícil avanzar, ¿ya? Y eso se los dije en la primera clase. Eso lo va a ayudar bastante como consejo. Después, obviamente, cuando tengan la autorización firmada, va un sorteo.
acá en la dirección de escuela, donde, bueno, va un profesor participante y un ministro, y que va a ser el ministro de fe. Y eso es por sorteo. Les va a tocar un ministro de fe. Bueno, antes se entregaba una copia como tal escrita, pero ahora todo es online y se entrega el manuscrito online a la secretaria de escuela, que es la señorita María Parada, a la Mari. Ya se le manda el documento donde ustedes solicitan ya como tal dar inicio para presentación de su memoria, su defensa. Generalmente, ¿en qué consiste la defensa? ¿Ustedes saben en qué consiste la defensa? ¿Han estado en defensas? Yo les pregunto. La pregunta abierta, cualquiera, señores. Para romper un poquito el monólogo. Uno dice que no, muy bien. Es Yo importante. estuve en una el semestre pasado, profe, y bueno, cuenta como en bueno, en la presentación más que nada Sí, de la tesis en sí, pues una breve introducción y se centra más que nada en los resultados y la discusión de esto. Y al correcto, final hay una ronda de preguntas de profesor guía, alcoguía y el invitado, correcto, que el en ministro este fe. caso, el Correcto. ministro. Sí, eso en grandes rasgos, eso se trata la presentación de la defensa, ¿ya? Donde obviamente uno va ordenadito, peinadito, afeitado, si se puede, como ustedes quieran, la verdad, pero tienen que ir ordenados, ¿ya? Nadie les va a exigir que lleguen pelados, pero obviamente y la mujer también tiene que llegar ordenadita, po, ¿ya? A nadie se le exige ningún otro tipo de obligación, sí, obviamente una solemnidad de acuerdo a lo que significa para ustedes principalmente y también para la facultad, ¿ya? Pero generalmente una exposición oral de 20 minutos en cual ustedes tienen que presentar una introducción muy breve, una reseña bibliográfica muy breve y enfocarse en los objetivos, hipótesis y después los resultados, material y método también muy breve, pero sí los resultados y después la discusión que ustedes han obtenido. ¿Ya? Después viene, como dice, hay una ronda de consultas, preguntas, correcciones de cada profesor. Es un juego de incomodarlos, ¿acuerdas? Eso también tiene que tenerlo en mente. También uno va a cierto modo a ver cómo se comportan cuando los incomoden las preguntas, ¿ya? Y eso tienen que manejarse. Pero es muy importante, y también un consejo, que cuando ustedes tienen una muy buena preparación de la memoria, tienen un gran avance en lo que es aprobación de la tesis, en mi opinión, ¿ya? Cuando uno presenta un trabajo ordenadito, redondito, y sabe lo que está presentando, no se cuestione nada, señor, ¿ya? En ese sentido, yo le diría muy bien. Obviamente después uno puede saber o no tener conocimiento, ¿ya? Pero lo importante es que si tienen que partir de eso, ¿ya? Le va a dar mucha confianza y también la confianza la va a dar también la práctica de la presentación. No pueden llegar al día anterior a hacer el PowerPoint y después el otro día presentarlo, no, ¿ya? Claro, no quiere decir que algunos varios pueden tener la facilidad de expresión y de hacer un PowerPoint, pero lo importante es que eso también vaya revisado por el profesor y ustedes practiquen, ¿ya? Porque la expresión a veces cuesta y más en esta instancia. Y bueno, y algo final que vamos a hacer en el curso es eso. Yo los voy a probar a ver cómo se comporta la expresión oral. Bueno, el éxito en el desarrollo de la tesis es responsabilidad en parte del tesista o del memorista, ¿ya? Tiene que tener una actitud siempre proactiva, señores. Yo aquí los trato siempre de transmitir. Tiene que ser proactivo, adelantarse, preguntar, profesor, ¿qué viene? Profesor, ¿cuándo vamos a realizar esto? Profesor, ¿cuándo voy a medir? O con quién estén trabajando. Oye, ¿cuándo medido? Ah, ya vengo a esto. Hay que preparar. Cuando hay que medir o hacer cosas, muchas veces hay que preparar el equipo, hay que calibrar el equipo, hay que tener los medios. Y eso significa toda una preparación. Todo es una coordinación. También la perseverancia y la constancia ayuda bastante, ¿ya? A las personas y también te demuestra al resto del equipo que una persona que tiene interés, ¿ya? Y obviamente todo se le facilita en ese sentido.
También suerte, sí, porque no creo que sea el caso de usted, pero muchas veces hay técnicas o metodologías que uno está implementando y no necesariamente les va a salir a la primera, ¿ya? Pero a veces sí, y eso por eso también hay que tener suerte. Y ustedes, generalmente teniendo principalmente la actitud y la perseverancia y la constancia, van a pasar la valla que es la memoria, ¿ya? También hay un rol que ustedes tienen que tener claro y también exigir, ¿ya? Acá tienen que... Yo soy profesor y también soy profesor guía y cumplo el rol de profesor acá del curso y de otros cursos, pero aquí estoy, en cierto modo, también, aquí yo los trato de animar y de ayudarlos. Y aquí les enseño que tienen que exigir por parte de ustedes, yo los insto y los ayudo y los apoyo, que tienen que exigir varias cosas, ¿ya? Una cosa es tener siempre claro, el trabajo de tesis. Profesor, usted siempre se lo respondí a una compañera que me preguntó, de hecho, tienen que tener claro los tiempos, ¿ya? Porque usted, me imagino que cada uno tendrá un tiempo estimado para la tesis, y así me imagino que lo debe haber preguntado, y si no lo ha preguntado, anotar, señores. Siempre les dije, tienen que tener un cuadernito al lado, ¿ya? Independientemente de que estemos grabando, tienen que tener un cuadernito, lo tenemos que anotar cosas clave, y cosas clave van a ser, tiempo, lo he hablado con el profesor, tengo un tiempo estimado, ya, es importante tener claro, yo sigo el próximo año, ya, perfecto, ya, pero son cosas que tienen que tener claras desde un primer momento, como consejo, ya, después no quiero que tengan después sorpresas, no, saben que esto se alargó, vamos a hacer más mediciones porque no sirvió, etcétera, y esas cosas tienen que estar contempladas, ya. En cuanto al rol del profesor, mínimo, proporcionar instalaciones, equipos reactivos, conocimiento, apoyar al estudiante, tiene que tener financiamiento, obviamente, el profesor, de lo que a ustedes los va para que tengan implementos, ¿ya? El profesor tiene que, en mi opinión, tiene que proporcionar todo. Usted tiene que llegar solamente con las manos, las ganas, nada más, ¿ya? Obviamente con la constancia y un compromiso. Y no me estaba viendo, perdón. Ahí sí, no me había dado cuenta. Ya. Ya. Y obviamente apoyar al estudiante. Se me salió la pantalla completa. Espérense. Ahí sí. ¿La están viendo la pantalla completa, perdón? ¿Aló? ¿Están despiertos? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, perfecto, Sí, gracias. Ya. Y apoyar al estudiante. Un profesor tiene que siempre apoyar al estudiante, hay que ser majadero en eso, apoyar al estudiante. Uno no puede dejar al estudiante solo. ¿Ya? Nunca. Obviamente uno no va a estar todos los días, bueno, más en estas condiciones que son poco fáciles en ese sentido, ¿ya? Pero obviamente en la normalidad uno tiene que estar en cierto modo con el estudiante, claro, uno no va a estar siempre, pero sí de verlo de vez en cuando, preguntarle, hacer reuniones de avance, etc. Cada profesor tiene su dinámica y forma de trabajo, ¿ya? Pero eso es importante, ¿ya? Ver al profesor y no verlo lejano. No, el profesor lo vi cuando me firmó la tesis, ¿ya? Aunque lamentablemente he escuchado cosas así, ¿ya? Pero no debieran ser. Enseñar técnicas, metodología, bueno, el profesor tiene un equipo de trabajo, generalmente uno lo deja con el equipo de trabajo dentro de las líneas y así uno va avanzando, ¿ya? Ayuda a mejorar la habilidad y generar destreza en la redacción y análisis y lectura crítica cuando se trabaja en el documento, ¿ya? Con el profesor. Reforzar la actitud de un profesional, de un ingeniero agrónomo y habilidades blandas y comportamiento. Claro, un profesor, bueno, en mi opinión, no solamente está aquí para enseñarles, oiga, esta es la tesis, se tiene que escribir así, se usa Arial 10 o Arial 11 o Tiny Roman 12, un formato tal, el curso tanto, evaluaciones tanto. No, uno tiene que hablarles de varias cosas, de habilidades, de lo profesional que tenemos que ser, lo rigurosos que tenemos que ser como profesionales, ¿ya? Esas son importantes cosas que uno tiene que, ya, espero, yo creo que varios se lo han dicho y lo han tenido en la carrera, pero siempre es importante
repetirlas para que uno la absorba, ¿ya? Pues lo digo por experiencia propia, siempre es importante, son cosas buenas. Ustedes van a ser profesionales, tienen que transmitir una seguridad, tenemos que desarrollar habilidades blandas, ¿ya? De poder expresarnos de a poco. Vamos a tener manejo personal, ¿ya? Tenemos que hablar a las personas, ¿ya? Y eso de a poco lo tienen que ir desarrollando. Cada uno tiene su personalidad, ¿ya? Pero tenemos que tener que en la vida profesional hay que hablar, hay que transmitir y hay que transmitir seguridad y también hay que ser riguroso y decir las cosas, ¿ya? Y aquí también yo también se las voy a tratar de decir para que ustedes en el momento que les toque presentar no cometan errores que a lo mejor yo les voy a observar, ¿ya? Muchos tenemos tic, yo tengo el pero bueno, es así, po. Pero uno sí se da cuenta de eso y trata de mejorarlo. Por eso también es importante entre ustedes también transmitirse esas cosas, porque eso también a ustedes o sea, no tienen que tomarlo como crítica, ¿ya? Claro, uno va haciendo crítica, pero uno tiene que tener la visión desarrollada, ojalá, de una mentalidad desarrollada, de un país desarrollado. Somos un país que va en vía desarrollo. Y eso significa tener una mentalidad abierta. Y tenemos que ser receptivos en cuanto a las críticas, ¿ya? Obviamente, dependiendo de qué tipo de crítica, pero obviamente las críticas son para hacer siempre una mejora en algo. Ese es el espíritu de las cosas. Y así lo tienen que tomar. Y si alguien comete un error de hacer una crítica ya que pierde el sentido de eso, consejo, no hagan caso, escuchen por un lado y déjenlo fluir por el otro lado, ¿ya? Pero sí, eso cuesta. Yo digo por experiencia propia, porque uno cuando lo critican y hace todo un esfuerzo muy grande, a veces se enoja, se frustra, ¿ya? Y eso es lo primero que uno le va a pasar. Pero después, obviamente, con la experiencia, con los años, son cosas que uno, esto es para mejor, en realidad, sí, esto va a quedar mejor de esta forma. Y así uno tiene que tener esa capacidad. Ya. La memoria de título es un documento escrito en el cual se plantea una hipótesis. Yo le hablé de la hipótesis. La hipótesis es un supuesto, es algo que es el fundamento más importante que va a tener el trabajo de memoria, que va a ser aceptado o rechazado en virtud de los resultados que ustedes obtienen, que siguieron una metodología que ustedes describieron y muchas veces respaldada con literatura. Como dije, la escritura es en tercera persona. No, yo hago los experimentos, yo realicé los experimentos, no. Los experimentos se realizarán, el trabajo se medirá, se analizará. En cuanto a lo que estamos viendo en el curso, siempre se hace en futuro, a realizar. Después en el documento, como trabajo final, ustedes ya en pasado, ¿ya? Cuando escriban la memoria final, ustedes van a tener que escribir los resultados obtenidos fueron, se lograron, se analizaron, se estudiaron, se colocaron, se repitieron, etc. El estudiante debe lograr una capacidad para comunicar en un lenguaje claro y preciso, y eso a veces cuesta. Por eso es importante leer, lectura, escribir en lo posible. Yo sé que mucho es algo que deberíamos siempre, y es una crítica que yo también me hago. Son estas cosas que uno plantea en proyecto de memoria, que creo que son importantes, porque aquí uno va a entender lo que es la rigurosidad, el orden de un trabajo, ¿ya? Y eso obviamente deberá estar desde los primeros años, creo yo, para seguir un mismo formato, un mismo orden, tener eso ya en conciencia para los trabajos indistintamente que les pueden ir solicitando o entregando los distintos cursos, ¿ya? Los antecedentes del trabajo, metodología y resultados, todo eso tiene que ir en un lenguaje claro y preciso y exacto, ¿ya? Como así diseñar, estructurar y organizar aspectos que consideren importantes en la conformación de la memoria, como en la experimentación. Todo tiene que ir en un orden, ¿ya? Tiene que ir en un orden claro,
expresado en forma científica, profesional. Bueno, está en Educando ya disponible el formato de la memoria de título. Acá está en grandes rasgos lo que es el formato, la letra que tenemos que ocupar, lo centrado que les dije que tiene que ir los negritas de cada capítulo, la página indicada en la parte inferior o superior, como ustedes quieran, el interlineado 1,5, etcétera. Sale todo ahí bien detallado y en grandes rasgos son 11 páginas, no es muy largo. Detalla cada componente de cómo tiene que estar compuesto, ¿ya? De que la introducción tiene un título, donde tiene que contener el objetivo, perdón, tiene que tener la hipótesis, después el objetivo y objetivos específicos si los tienen. Después, bueno, viene la revisión bibliográfica, después viene material y método, resultados, discusión, conclusión, literatura citada y anexos si es que lo presenta, en cuanto a formato. La calidad del proyecto, en cuanto al documento, es responsabilidad del estudiante. Es cuánto ustedes se van a dedicar a revisar el trabajo, porque una cosa es escribirlo y mandarlo, que así lo van a hacer mucho. Otra cosa es leerlo varias veces. Porque créanme, uno, la experiencia dice y me permite transmitirle a usted que los documentos hay que revisarlos. Y no basta revisarlo el mismo día, después lo terminado, lo reviso al tiro. No. Uno tiene que, un día lo termina, después 8 días, en la mañana tempranito, despejado, lo revisa. ¿Ya? Una letra grande, créanme, tienen que agrandarlo porque hay detalles que no ven. Como consejo. En tercera persona les dije Arial 10 o Times New Roman 12. Hay que ocupar, por favor, un solo tipo de letra y tiene que ser prolijo en eso. Yo sé que a veces copian cosas, pegan para acá y eso yo me doy cuenta al tiro de todo. ¿Ya? Y con el documento y con ¿cómo se llama esto? Con el... Ay, se me olvidó en el Word vamos a ocupar nosotros... Ay, se me olvida el nombre. Bueno, cuando ocupemos el Word vamos a ocupar una opción que tiene el Word. ¿Ya? Que yo les voy a enseñar, que no me acuerdo el nombre ahora, pero les voy a enseñar que muestra toda la trazabilidad que se le hace a un documento. Control de cambio se llama, perdón. El control de cambio, les voy a enseñar. ¿Ustedes han ocupado control de cambio en Word? ¿Saben lo que es control de cambio? Ya debiesen saber, ¿ya? Si no, tienen que consultarlo. Igual acá yo les voy a tratar de enseñar, ¿ya? Acordarse que de aquí en adelante ustedes van a ir trabajando y vamos a ir trabajando en forma conjunta con control de cambio. Margen superior, inferior, derecho, izquierdo, de todos lados, esto es lo que se tiene que tener. Antiguamente, siempre acá en el margen había de 4 centímetros y era porque se empastaba, ¿ya? Pero hoy en día eso no se hace. Nosotros ya no empastamos, todo es digital. Por lo tanto, esto es lo único que se ha modificado, este margen izquierdo de 2,5 que antes era de 4. Por una razón de empastar, se dejaban más centímetros. Bueno, les dije que los capítulos, cada capítulo tiene que ir centrado y va con su número. ¿Ya? Número 1 va a ser introducción. Número 2, obviamente centrado y con negrita. Número 2 va a ser revisión bibliográfica. Número 3 va a ser material y métodos, etcétera. Y así sigue. Y acá hay un ejemplo, centrado con mayúscula y con número. Después, el interlineado de todo el texto es de 1,5. Todo el texto, todo el documento, con excepción de la portada, todo el documento tiene que tener un interlineado de 1,5. Todas estas cosas que les estoy hablando son formatos y así tiene que partir un documento. ¿Ya? Ahí, a lo mejor en la primera revisión se las voy a aceptar,
pero después en adelante no pueden haber ese tipo de errores. Por eso tienen que ser minuciosos y prolijos en lo que ustedes vayan escribiendo y revisando. Sangría, ¿ya? La sangría, esta es la sangría. Y esto es lo que se llama la regleta, ¿ya? ¿Han ocupado la regleta o conocen la regleta? ¿Tienen incorporada o activa la regleta en su documento Word? Bien, uno dice que sí. Varios dicen que sí. Muy bien, señor. Bueno, desde ahora en adelante tienen que tenerla activa, mis amigos. ¿Ya? Algo muy importante. ¿Ya? Los cuadros. Y acá hay algo de formato también. Le voy a hablar al tiro de los cuadros y las figuras. Son dos formas en que ustedes representan muchas veces datos que quieren presentar o imágenes en virtud de lo que ustedes están presentando. ¿Ya? Los cuadros son cuadros, por si acaso, no tablas. ¿Ya? En español son cuadros. Las tablas son específicamente cuando ustedes ocupan, por ejemplo, te significa como, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Eso va a ser una tabla como tal. Cuando ustedes ocupan fórmulas matemáticas que indican o las tablas de estadística como tal, esas son tablas, ¿ya? Que muestran equivalencia y varias cosas, ¿ya? Esas son tablas. Pero el resto de lo que ustedes van a ocupar en común van a ser siempre cuadros, ¿ya? Así que tienen que ocupar cuadros en general. Y los cuadros, la forma es que siempre, y esto anótenlo, siempre tienen que tener un título autoexplicativo y lo más completo en la parte superior. Este título tiene que, en cierto modo, indicar todo lo que ustedes quieren decir y estar lo más completo posible. Cuadros. Y la figura. Figura va a ser toda imagen, todo dibujo, todo diagrama, toda fotografía. Lo que si a ustedes se les ocurra va a ser figura. ¿Ya? No pongan después imagen 1, fotografía 1, porque todo eso son figuras. ¿Ya? Y tienen que tomarlo así. Y también tienen que seguir la misma regla que los cuadros. Tienen que tener un título autoexplicativo y completo. Tienen que indicar todo lo que ustedes quieren mostrar con la figura. ¿Ya? No tengo que yo recurrir al documento completo para poder entender la figura. Por eso tienen que ser autoexplicativos y completos. Ese es el rol que tiene una figura y un cuadro. Y en este sentido también el título completo va en la parte inferior, la figura. Acuérdense, los cuadros, parte superior, completo y autoexplicativo. Y en la parte inferior van a ser las figuras. Lo otro importante que aquí nos sale es que el orden de las figuras y de los cuadros tienen que ir numerados. Va a ir de acuerdo, si va el primero, va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, pero es de acuerdo a cada capítulo. Me explico. Por ejemplo, el capítulo 2 que corresponde a revisión bibliográfica. Supongamos que ustedes van a poner cuadros, ¿ya? Uno va a poner un cuadro 1, un cuadro 2, un cuadro 3, de superficie, de productividad, etcétera, ¿ya? Esos cuadros 1, 2 y 3 tienen que seguir la numeración, tal cual, 1, 2, 3, pero tiene que ir de acuerdo al capítulo. Es decir, si estamos en el capítulo 2, que es revisión bibliográfica, y ustedes van a colocar el primer cuadro, tiene que ser cuadro 4.1. Después viene el cuadro 2 de ese capítulo, tiene que ser primero, perdón, tiene que ser el cuadro 2.1, porque ese es el capítulo 2, ¿ya? Si sigue otro cuadro en ese mismo capítulo de revisión bibliográfica, que es el capítulo 2, van a poner figura o cuadro
2.2. Y si hay una tercera figura o cuadro, va a ser cuadro 2.3. Y así tiene que seguir todas las figuras y todos los cuadros en cada capítulo. Profe, si después yo me cambio de capítulo y agrego otro cuadro en el capítulo. ¿Qué cree que tiene que ser? Si le estoy explicando que tiene que ir primero el capítulo y después el orden correlativo. Supongamos que tú vas en discusión, en material y método, que ahí siempre se ocupan tablas. Tú tienes que ser, supongamos que material y método es el capítulo 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú agregas una primera figura, supongamos, va a ser figura 3.1. Si tienes dos figuras va a ser 3.1 y después 3.2. Si tienes más, 3.3, 3.4 y así sucesivamente. Cuando pasa a resultado, sí, va a ser 4.1 si tuvieras una. Pero la consulta mía es que si el orden de las figuras, de los cuadros, si en el capítulo 2 tengo, no sé, dos cuadros y después ya me paso al capítulo 3 y tengo otro cuadro, sigue igual Tienes que empezar de nuevo la numeración, pues eso dije. Se empieza de nuevo. Ya, todo no se de continúa nuevo. así como Sí. cuadro, sino 4, 4, 5. No, queda un mamarracho. Queda un mamarracho. Sí. Por eso tiene que ir siempre el capítulo y después un orden correlativo dentro del capítulo. ¿Ya? En cada capítulo tú tienes que iniciar un nuevo orden de las figuras y de los cuadros. Obviamente respetando siempre el número del capítulo y después viene su número correlativo. ¿Ya? Siempre importante también indicar las páginas, que a muchos se les va. Tienen que indicar las páginas, el número de páginas. Bueno, acá están algunas abreviaciones que también se las dejo de cómo tienen que ustedes abreviar las unidades. Nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Segundo es una S minúscula, metro es una M, aquí nos sale litro, litro una L mayúscula, etcétera. Mililitro es M minúscula, L mayúscula, por ejemplo. ¿Ya? Y eso ustedes lo tienen que respetar y chequear. Y acá hay un, creo que un punto muy importante en cuanto a los nombres científicos. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, ustedes, va a trabajar con me imagino con algún vegetal o algún microorganismo que se ocupe como su nombre científico. Y el nombre científico siempre tiene que ir en cursiva. Acá ustedes están viendo el género y después la especie. ¿Ya? Eso es un nombre científico y tiene que ir en cursiva, siempre. Y la primera vez también que ustedes ponen el nombre científico de lo que ustedes quieran colocar, aquí está, por ejemplo, manzana nomás, ¿ya? Manzano, entre paréntesis, Malus doméstica, y siempre ustedes, no sé si se dan cuenta, pero aparece unos apellidos, ¿ya? O Vitis vinifera L, por ejemplo, que es muy típico, ¿ya? Eso significa la autoridad. Y siempre se debe colocar la primera vez que ustedes colocan el nombre científico. Debiese indicarse. Siempre. Después, en forma posterior al documento, una vez que ustedes han escrito el nombre completo del nombre científico, si corresponde, después ustedes lo tienen que ir abreviando. No es necesario escribirlo en forma completa. Si a medida que se repite mucho, ustedes lo tienen que abreviar. Y siempre respetando las cursivas. Y la cursiva solamente es el nombre científico, no la autoridad ni los paréntesis que ponen. ¿Ok? Obviamente, en cuanto a elementos químicos, tienen que usar la tabla periódica para respetar su abreviatura y cómo correctamente se escriben. En forma breve les voy a hablar de qué consiste la introducción en la cual ustedes ya tienen que empezar a escribir. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer una breve presentación, así se lo dije al principio, tienen que hacer una breve presentación de los aspectos relacionados con el estudio que quieren realizar. Siempre.
y todo sigue esta regla, siempre de lo más general a lo específico. ¿Ya? Usted puede hablar de la especie frutal, la importancia, o el trabajo, no sé, según el tema, tiene que hablar siempre de lo más general a lo específico. Que me decante, en cierto modo, me conduzca a mi hipótesis. Si eso es lo importante, que el relato que ustedes tengan en la introducción me tiene que conducir fácilmente a la hipótesis. ¿Ya? Y eso a veces cuesta. ¿Ya? Por eso hay que ir revisándolo y uno los va ayudando, independientemente de que ustedes también lo pueden desarrollar, pero la idea es que uno lo vaya mejorando. Y para eso está el profesor acá, para ayudarlo en ese sentido. Bueno, tiene que contener la hipótesis, que es el supuesto de la investigación. Como dije, por ejemplo, el supuesto puede ser que por ejemplo, Vitis vinifera es una planta tolerante al estrés hídrico y al estrés salino, ¿ya? Siendo el cultivar Cabernet Sauvignon tolerante a esta condición y significativamente superior a Sauvignon Blanc, por decir. Ese es mi supuesto, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que comprobar eso mediante, obviamente, la metodología y el experimento que se vaya a realizar, ¿ya? Pero es un supuesto, ¿ya? Por lo tanto, mi objetivo va a ser, en virtud de este supuesto que inventé, es determinar el efecto del estrés hídrico, por ejemplo, y salino, sobre la producción de un viñedo adulto Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, no me acuerdo qué les dije. Ese es un objetivo. ¿Ya? Objetivo específico, determinar el efecto del estrés hídrico y salino en la productividad y calidad del vino. El otro, en la productividad, en la calidad del racimo. B puede ser determinar el efecto de sobre la calidad del vino, por ejemplo. Ahí yo les di un ejemplo de un supuesto, de un objetivo específico, perdón, de un objetivo general y después un objetivo específico. Y lo importante es que todo eso tiene que estar alineado. Esa es la idea. Que mi hipótesis, obviamente mi objetivo tiene que estar alineado a la hipótesis. Y después los objetivos específicos tienen que tributar a mi objetivo general. Y eso es todo. Ustedes teniendo eso que les acabo de decir, van a tener siempre, por lo menos, todo muy bien planteado en cuanto a la introducción. ¿Ya? Pero esa es la idea, ese es el fondo, esa es la clave de todo. Les acabo de dar la clave de todo, señores. ¿Ya? Son las 9, las 10. ¿Les parece que nos tomemos un recreo de, no sé, 10 minutos? Y queda, yo creo que unos 45 minutos y terminamos. ¿Ya? ¿Les parece? Para que se despejen. Ya, profe. Vale, Ya, profe. ya, listo. Ahí voy a anotar 10 minutitos desde ahora. Voy a poner pausa. Según mi reloj son las 10:10.
Ay, se me olvidó decirle a Mauricio. Mentira. Ah, este es Mauricio. Mauricio. Después te mando, a ver, después te mando el detalle. Ahora estoy en clases. ¿Ok? Perfecto. Ya, señores. Vamos a seguir. Ya, señores, para seguir con la clase, bueno, les dije en qué consiste en grandes rasgos la introducción. En general, así como sugerencia, la introducción puede estar compuesta de 2, 3 o 4 páginas en extensión, ¿ya? Tienen que tener un poder de síntesis. Ay, ¿qué pasó? Ya. De 2 a 3 páginas de extensión donde ustedes tienen que ir incorporando respaldo bibliográfico, ojalá de calidad, de trabajo científico, de tesis, de libros, de cualquier fuente de información que sea confiable. Bueno, acá está en grandes rasgos lo que van de que ustedes tener después como tesis final, bueno, la portada, la contraportada, la aprobación, como les mencioné y les mostré en una tesis, después siguen los agradecimientos, después el resumen, después viene el abstract, que es lo mismo, pero en inglés. Acá, no, básicamente es lo que quiero indicar, que siempre uno tiene
pifia en el sentido de que hay que cumplir todo el formato y ojalá lo indicado. En ese sentido, yo les dije, el abstract tiene que ser un abstract, es un resumen del trabajo, donde usted me tiene que mostrar en grandes rasgos cuál fue el objetivo, la metodología así en un poder de síntesis muy exacto, sacar lo más importante de la metodología y después decir los resultados más relevantes y después una conclusión. Todo eso tiene que contener un abstract. Y ese abstract te lo van a pedir después, bueno, dependiendo de a lo que ustedes se dedican, pero todos los abstracts, por ejemplo, que te piden para un congreso nacional o internacional, tienen que tener eso. Escribir en 250 palabras o 350 palabras, como es el caso de acá, escribir un resumen que contenga todo eso. Una breve importancia de lo que ustedes vayan a hacer a lo mejor, del cultivo, el impacto del problema, y ahí viene el objetivo, después viene la metodología, cómo se utilizó, qué se utilizó, y después los resultados más relevantes y una conclusión. Eso es clave. Y eso lo hacen acá tanto un abstract para la memoria, como para después posteriormente, si es en tesis de posgrado como de magíster o doctorado, que es lo mismo, y también para los artículos científicos es lo mismo, y también para enviar para hacer presentaciones en congreso, uno siempre tiene que mandar un abstract, ¿ya? Y ese abstract te lo revisan y te lo aceptan o no, pues en virtud del trabajo, ¿ya? Y esa es la forma en que uno va a los congresos, siempre tiene que mandar un abstract. Y el abstract tiene que ser lo más exacto posible y preciso en lo que uno quiere transmitir, ¿ya? Pero no crean que es puede ser un problema de un estudiante nomás, a nivel profesional. Me ha tocado revisar de distintos congresos resúmenes malos y se rechazan. Ya, no, aquí complementando ya lo del formato que lo he dicho, lo repetitivo varias veces, centrado en negrita mayúscula. Acá, ¿qué es lo que falta? Las páginas, por ejemplo, pero siempre se tiene que indicar la página inicial. Y todo va enumerado. Introducción tiene que tener su capítulo 1, donde el punto 1.1 va a ser la hipótesis, 1.2 el objetivo, y 1.3, si es que tienen, no todos tienen que tener objetivos específicos, por si acaso, ¿ya? Después va la revisión bibliográfica de acuerdo al tema de cada uno y cómo va presentando lo que quiere presentar, obviamente también de lo más general a lo específico. Y la revisión bibliográfica tiene que enfocarse realmente en lo que ustedes van a estudiar. ¿Qué se sabe del tema? Por ejemplo, si uno va a estudiar, ¿qué puede ser? Supongamos el estudio de la fenología usando cámaras termales, por decir algo. ¿Ya? Ustedes obviamente en la revisión bibliográfica tienen que buscar toda la documentación que me diga, por ejemplo, cómo se determina la fenología. La fenología siempre se ha determinado por los diagrados, etcétera. Tienen que poner documentos que digan eso. Esto se ha estudiado ya en Avellano, en Manzano, en Vide, ocupando citas. Después tienen que seguir... pero la fenología se puede determinar de distintas técnicas o formas. Últimamente se ha utilizado, no sé, se ha utilizado el uso de radares, por decir, termales, cámaras multispectrales, que pueden ser por un tipo de automóvil, tractor, o cámaras multispectrales termales por drones. ¿Ya? Y ahí uno va colocando qué se sabe en cada caso y si se ha determinado la fenología de los genes cultivos que ustedes quieren estudiar. ¿Ya? A veces pueden haber estudios previos, pero ustedes también lo tienen que indicar y qué resultados han obtenido. ¿Ya? Eso es lo importante y eso es lo que tienen que transmitir. Y la revisión bibliográfica tiene que ser una búsqueda exhaustiva de eso. No se pueden basar en una cita, en 2 citas o en 3 citas. Se tienen que buscar todas las citas disponibles. Eso significa exhaustivo. ¿Ya? No estoy diciendo que pongan 200, pero sí tienen que poner un número considerable que denote búsqueda por ustedes.
Los índices de los cuadros también lo vimos en una tesis, también tienen su formato, donde tiene que ir en negrita, por ejemplo. Aquí, aquí pueden ver 3.1, 3.2, esto porque corresponde ya a los resultados. Este es el primer cuadro de resultados. Uno lo podría tomar así, ¿ya? Este es el segundo cuadro de resultados. Este es el primer cuadro de discusión. Perdón, esto es de metodología y esto es de resultados, perdón. Pero todo sigue un orden, ¿se dan cuenta? Mayúscula, negrita, centrado, negrita y con su página. Y acá falta página, sí, poner página. Pero aquí va su numeración y siempre la inicial. Bueno, esto en grandes rasgos ya lo he repetido, es todo lo que tiene que contener una tesis, una memoria acá de la facultad, donde abordamos nosotros el capítulo 1, 2 y 3 de proyecto memoria. Después ustedes continuarán con el resto, pero es importante siempre señalarles de qué consiste la memoria completa. Por ejemplo, yo siempre, para cuando uno hace una introducción, yo siempre les digo, hagan un punteo de ideas. Y en base a ese punteo de ideas, ustedes van desarrollando frases y después van desarrollando párrafos. Yo creo que es la mejor forma de poder ir de a poco, ir construyendo una introducción. Como también después, posteriormente, el estado oral también. Estirar ideas, creo, importantes. Uno los va guiando en ese sentido, o el profesor guía, y ustedes van desarrollando después, complementando qué se sabe, qué resultados han sido positivos o negativos en virtud de qué autor y qué otro autor en tales condiciones o no. Eso es lo que se hace en revisión bibliográfica, ¿ya? En cuanto a introducción, también es algo que es tiene que tener un poder de síntesis, porque acá no le alcanza para contemplar todo el problema. Por eso hay que tener un poder de síntesis en el cual ustedes tienen que mostrar un margen general y después lo específico a lo que ustedes quieren estudiar, ¿ya? También, obviamente, mostrando, en cierto modo, qué se sabe y qué no se sabe y qué es avanzado del tema. Para terminar con una hipótesis, objetivo general y objetivo específico. Ese es el formato que tiene que tener una introducción, ¿ya? Pero les recomiendo siempre, vean ejemplos, pónganse un punteo y vamos avanzando. De hecho, la próxima clase, todavía tenemos clase, parece. Entonces, déjenme ver el calendario. Sí, todavía tenemos clase. Pero después de la próxima clase, ya vamos a empezar a avanzar. Y la idea es que ustedes vayan avanzando y yo les vaya revisando. Porque ustedes vayan avanzando, si no, no se va a hacer mucho más lento el trabajo de ustedes. Y créanme, que las semanas pasan. Ya vamos, créanme, en la segunda semana, después va a venir la tercera y la cuarta semana y pasa muy rápido. Hoy, a medida que ustedes también tienen otras responsabilidades, pero tienen que considerar eso, siendo que esto no es fácil de trabajar, no es algo fácil también de asimilar, ¿ya? Eso es algo con el tiempo lo van haciendo. Lo cual no quiere decir que también lo logren, ¿ah? Pero obviamente significa un poquito más de trabajo, lectura, revisar, avanzar, pimponear con el profesor. Por eso es importante también que ustedes pregunten con el profesor o con la persona con quien van a estar trabajando. Acá generalmente, bueno, en el caso acá yo trabajaba con el manzano, generalmente siempre doy como sugerencia, decir algo de la importancia del manzano, cuál es la superficie, cuál es la implicancia a nivel nacional de eso. Aquí solamente voy indicando y ratificando que cada vez que ustedes escriben por primera vez un nombre científico, se tiene que poner el nombre científico en cursiva respetando a la autoridad. Acuérdense, no se olviden de eso y después en forma posterior ustedes lo van abreviando. Bueno, acá les digo, siempre esto creo que es bueno. La instrucción debe estar constituida por párrafos. Yo les dije, ustedes tiran un punteo, lo van incorporando frases, y esas frases, a su vez, después, esas frases van a ir afirmando o negando distintas cosas que ustedes, en virtud de la literatura que han leído, ¿ya? Y con eso van a ir formando párrafos.
Un primer párrafo puede ser la importancia del cultivo, después un segundo párrafo, dependiendo del tema, puede ser la superficie del cultivo en la zona, después cuáles son los problemas del cultivo y qué problema van a abordar ustedes del cultivo y qué se sabe de ese problema y cómo se ha abordado ese problema, ¿ya? En ese cultivo como tal. ¿Cuáles son las alternativas? Y eso me va a llevar a la hipótesis. Se debe tener una visión general asociada al tema a desarrollar. Eso es la idea de la introducción. Y obviamente tiene que seguir una secuencia lógica, como les digo, de lo más general a lo específico, que me va a conducir y me va a decantar. La idea es que yo al leer, es lo ideal, yo al leer una introducción, me tiene que quedar, cuando yo leo la hipótesis, claro, yo al leer toda esta introducción, claramente me conduce a la hipótesis y me demuestra que por lo menos lo que me está comentando, en virtud también del respaldo bibliográfico, que es una hipótesis que está totalmente decantada del cuento que tú me dices en la introducción. En cierto modo, ustedes tienen que cautivar al lector, ¿ya? En ese sentido. Es más, los proyectos en el futuro, depende de cuando ustedes participen o no, de acuerdo a lo que se dediquen, muchos pueden postular a proyectos privados o del Estado, y esos proyectos es fundamental revisar siempre. Yo soy, por ejemplo, yo fui muchos años revisor en un Fondesit, ¿ya? Fondesit o CONICIT o ANIT hoy en día es una institución del Estado la cual se encarga de repartir los recursos de investigación de distintas formas, de distintos proyectos a investigadores, tanto públicos como privados, pero son fondos públicos, ¿ya? Esos concursan y obviamente la hipótesis y los objetivos juegan un rol muy importante en la revisión y en la calidad de los trabajos, ¿ya? Por eso uno se fija, y yo les digo, como yo he sido revisor de eso, y es algo que se revisa y se denota, ¿ya? O sea, se le da una puntuación, porque son cosas claves que a ese nivel de investigador se tienen que tener claras, ¿ya? Pero créanme que también llegan cosas de todo, llega de todo. Bueno, acá generalmente están los temas, el punteo de ideas, dar una importancia si es que la tiene, dónde es importante, qué problemas, bueno, aquí me adelanté, qué problemas son los que ustedes quieren solucionar o qué problemas se está encontrando en la industria o en algo particular de la manufactura, la manufactura de algún proceso de algún alimento, y cuál es el problema específico que quieren abordar. ¿Qué solución o qué estudio se ha observado en virtud del problema específico que ustedes quieren plantear? Tienen que, obviamente, mostrar qué se sabe o qué no se sabe. Y eso hay que escribirlo. Y después tallar una hipótesis. La hipótesis puede ser muy diversa, pero acuérdense que es el supuesto, es la idea más importante que da sustento a la investigación, ¿ya? Acá hay una hipótesis, bueno, de mi área nomás, como ejemplo nomás, ¿ya? Dice que las aplicaciones preventivas de fungicidas sintéticos de distintos grupos químicos proporcionarían un efectivo control contra estos hongos. Está bien la hipótesis, pero no es una gran hipótesis, ¿ya? Porque está diciendo que yo al aplicar fungicida en forma preventiva voy a realizar un control, lo cual en cierto modo es como obvio, puede ser obvio. Bueno, puede ser obvio si se realiza de forma profesional, regulando muchas cosas, ¿ya? Pero vamos a ver que es un poquito obvio, ahí le faltó siempre algo más, hay que jugarse la hipótesis. Por ejemplo, ahí faltaba algo más, por ejemplo, decía, las aplicaciones preventivas de fungicidas, de distintos grupos, proporcionan un efectivo control contra todos estos hongos. Y ahí yo pondría, sin embargo, los fungicidas del grupo benzimidazoles son altamente efectivos. Ahí me tiro un carril nomás, ¿ya? Pero uno tiene que jugarse un poquito más la hipótesis en lo recomendable, porque así demuestra, es una hipótesis que pensó y que buscó y se la jugó, independiente que sea finalmente verdad o no. A lo mejor yo me lo estoy jugando por un grupo de fungicidas que les dije, los
Por ejemplo, los benzimiazoles son los más efectivos, pero a lo mejor puede ser otro grupo el más efectivo y eso me va a demostrar mis resultados, ¿ya? Pero eso es parte del juego, ¿ya? Uno, obviamente, con la experiencia y con la literatura y con el profesor, puede tener una cierta idea, ¿ya? Pero eso obviamente hay que comprobarlo primero con el objetivo y después la parte metodología y la experimentación. La hipótesis se puede basar solamente en una sospecha o también en resultados previos que uno haya obtenido. Y muchas veces solamente, ahí les digo, es un supuesto que tiene que tener una intención, ¿ya? A esos juegos, tienen que jugársela. No basta con decir, hoy día sale el sol y las plantas crecen. ¿Ya? Sí, es un supuesto, pero ¿qué más? Pues hay que jugársela, es por decir, oye, cuando sale el sol, las plantas crecen, pero las leguminosas son las que crecen mucho más cuando hay radiaciones en tales longitudes, por decir algo. ¿Ya? Y eso es importante. Muchas veces las hipótesis son meramente observacionales. Tú te das cuenta de muchas situaciones en virtud de la observación. Todas hacen la observación. ¿Ya? Después, claro, uno va experimentando y todo eso, pero todas las consultas, las dudas, las preguntas, te salen en virtud de lo que uno visualiza, lo que uno ha estudiado. Acá, bueno, aquí lo llevo un poquito a mi área de los hongos, perdónenme, pero hay varios ejemplos. Y uno podemos tener horas y horas de hipótesis. Pero mire, es la misma idea. Supongamos que tenemos una realidad. ¿Ya? Acá tenemos unos racimos, estos son racimos de uva, de vitis vinífera, ¿ya? Y se ven aparentemente sanos, ¿no es cierto? Que eso uno cree que es normal, lo estamos observando. Pero supongamos que somos una persona que no sabe mucho. Y de repente vemos esto, donde hoy estamos observando y digo, viendo lo otro y ¿esto es algo normal? ¿Le pasará algo al racimo? Creo que algo le está pasando a las bayas, se están como disgregando, pudriendo, por lo tanto es como un problema. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo podría decir una hipótesis en el sentido de que la pudrición causada en el racimo de la uva es causada por un hongo del género Botrytis. ¿Ya? Pero ahí me la voy a jugar más, hay que jugarse la bendición. Siendo la especie dominante Botrytis vitis. ¿Ya? Yo sé que es Botrytis cinerea, pero me la estoy jugando por decir otra especie nomás. Botrytis vitis. ¿Ya? Y esa va a ser mi hipótesis. Y para eso tengo que plantearme un objetivo, que va a ser, el objetivo es determinar el agente causal que ataca los racimos de vid durante la maduración asociado a género Botrytis. Eso es. Y para eso voy a plantearme objetivos específicos como uno, realizar la identificación morfológica molecular de los aislados de Botrytis obtenidos desde racimos de uva con pudrición. Objetivo 2 va a ser realizar la patogenicidad de los aislados identificados previamente sobre racimos de vid, porque yo tengo que comprobar que sean causantes también de lo que estoy observando. ¿Ya? Pero uno puede plantearse un sinnúmero de preguntas y de supuestos, bueno, que tiene que ir un supuesto con una intención. Eso es importante. El objetivo siempre tiene que ir en acción. Determinar, trabajar, elaborar, estudiar. Todo tiene que ir en acción el verbo, el objetivo. ¿Ya? Determinar, trabajar, estudiar, evaluar, comparar. Y el objetivo tiene que ir a responder a la pregunta. ¿Ya? Ahí está el objetivo. Es la acción. Debe responder a la pregunta que nosotros nos estamos planteando. Debe empezar con un verbo en infinitivo. Demostrar, determinar, analizar, evaluar, comprobar, describir. Son algunos ejemplos. ¿Ya?
y debe denotar búsqueda por eso es la intención, debe denotar búsqueda de conocimiento. Los objetivos ya vienen perfilados, sí, en la hipótesis, porque tienen que estar alineados con la hipótesis, eso es importante. Hay veces trabajan, por ejemplo, pueden plantearse como hipótesis el uso de estimuladores radicales en base a bacillus, estimulan el rendimiento de tomate orgánico, siendo, por decir algo, el tomate moneymaker el de mayor productividad en esta condición, por decir algo. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo va a ser determinar, determinar la eficacia o el incremento del uso de tantos inductores de crecimiento en la productividad y rendimiento del tomate. ¿Ya? Y podemos plantearnos como objetivo específico determinar la cantidad de brotes y de frutos producidos en las plantas, por decir uno. Después pueden determinar cuáles son los aspectos de calidad que tienen esos frutos. Es importante una coherencia entre el objetivo específico y a su vez con la hipótesis. ¿Ya? Eso es fundamental, como lo he dicho. Y ahí dice, es clave. La correcta exposición, redacción y determinación del objetivo es clave en todo trabajo científico, señores. ¿Ya? Nada, hemos llegado al fin. Y ahí tenemos el Museo Nacional de Escultura de Lili Garafulich, que está acá en la universidad. Siempre como un dato más cultural, ¿ya? Yo les dije que el profesor no solamente está aquí para enseñar el formato, que la letra, que tiene que estar ordenado, no, hay que decir muchas cosas generales, educarlos en lo posible, si es que uno puede, dentro de lo que pueda uno, ayudarlos en postura, en hablar, en personalidad, etcétera, ¿ya? Y como les dije, tienen que ser abiertos a las críticas. Y eso es muy difícil, y cuesta mucho. ¿Ah? Yo todavía tengo colegas que son reacios a eso. Así que, eso, señores,